Un muy buen día para todos. Espero que este espacio sea de su total agrado. A continuación vamos a exponer nuestro proyecto de grado para la especialización en analítica y Big Data para la exposición en la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a presentar nuestro proyecto, algunos resultados que hemos obtenido hasta el momento y espero que sea un proyecto de su total agrado. Bueno, nuestro proyecto se llama Análisis de las variables socioeconómicas que inciden en el impago de los créditos otorgados por la empresa Resuelve tu Deuda de España. Bueno, este proyecto lo hacemos mi compañera Cindy Lorena Obando y mi persona, Alejandra Gómez Gómez. Escogimos la empresa donde trabaja mi compañera Cindy para realizar este proyecto porque se facilitó la base de datos, ¿cierto? Entonces ella trabaja en una empresa de España que se llama Resuelve tu Deuda. Aquí lo que hacen es una persona, un cliente que esté sobreendeudado, verificar qué formas tiene para pagar sus deudas con un banco, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Resuelve tu Deuda le da la facilidad a la persona de ingresar a un programa de ahorro, buen comportamiento de pago de los primeros 6 meses y así hacen otorgamientos de créditos para pagar deudas financieras con diferentes entidades. A esto se dedica pues la empresa. Es una empresa que fue reparadora de crédito mexicana con presencia en México, Colombia, España, Portugal, Italia y Brasil en el 2022. Entonces, nos basamos en esto, en la base de datos, y lo que queremos es obtener un análisis de las variables económicas de los clientes que están en un crédito, ¿cierto? Y así determinar por qué no pagan sus créditos a tiempo, por qué se atrasan. Así queremos, pues, nosotros llevar este proceso. La metodología que vamos a utilizar es deductiva, con un enfoque mixto, porque necesitamos recurrir a lo descriptivo con un diseño no experimental. Entonces, utilizamos análisis de varianzas junto con el coeficiente de cada variable socioeconómica para determinar cuál de ellas impacta en la cartera pues, del cliente como tal. Y entonces toda esta información la obtenemos pues de la base de datos que ahora estamos trabajando. Como objetivos, tenemos como objetivo general, entonces, el análisis de las variables socioeconómicas de los usuarios que inciden en el no pago del crédito otorgado por Resuelve tu Deuda España. Como objetivos específicos, tenemos realizar un análisis exploratorio de las variables y su impacto sobre el no pago de otorgado de Resuelve tu Deuda en España. Determinar estadísticamente la influencia de las variables socioeconómicas de los usuarios sobre el no pago. Y por último, esperamos proponer un modelo matemático para la predicción del comportamiento de pago de créditos de los usuarios. Esto con el fin, pues, podemos determinar, por ejemplo, por edades, cuál es la edad promedio, que ya vamos a empezar acá a mostrar algunos resultados. Entonces, nuestra metodología es de tipo investigación, con un enfoque mixto, como lo dije anteriormente, con que vamos a tener el análisis estadístico bajo el estudio de las variables que tenemos en la base de datos. En la base de datos tenemos variables como la fecha de apertura del crédito, días en mora, el saldo inicial, el saldo actual del mes, el género, la edad, la tasa de interés y cuánto ha pagado pues la persona hasta el momento de la deuda, entre otras muchas más variables que tenemos. El alcance de nuestra investigación es descriptivo, ¿cierto? Por tratarse de identificar variables, entonces nuestro alcance es descriptivo. Y al mismo tiempo buscamos deducir un modelo matemático que permita predecir el comportamiento del pago de los usuarios. Nuestro diseño es no experimental. A partir de la base de datos que tenemos, pues, que la empresa nos facilitó,
realizaremos el análisis de las variables y su comportamiento, por lo que no se altera ninguna de ellas para obtener resultados. Simplemente es tomar la información que ya tenemos y hacerle todo el análisis. Bueno, tenemos una población, entonces en la base de datos tenemos más o menos 3.800 clientes y en diferentes estados de mora, al día y atrasado, de la empresa. Y clientes con créditos otorgados desde el 2019, desde noviembre del 2019 hasta junio del 2022. ¿Cuáles técnicas de análisis tenemos nosotros? Entonces, un análisis exploratorio de las variables mediante Python. Hacemos el análisis exploratorio donde obtenemos diferentes gráficas y por lo tanto la interpretación de ellas. Análisis de las variancias para determinar la influencia de las variables con respecto al no pago de los créditos. Y la ejecución de regresión para establecer el grado de afectación de las variables y el modelo matemático. Entonces, a continuación, les voy a mostrar los resultados que hemos obtenido hasta el momento del análisis exploratorio que estamos haciendo con Python. Entonces sacamos la media, la mediana y la moda del sueldo, la edad y meses de crédito. Entonces acá podemos ver la media del sueldo, eso es en dólares, listo. Entonces pues acá no se ven dólares, pero esto todo es en dólares. Entonces un sueldo con una media de 1.385, mediana de 1.250 y la moda de 1.200. La edad, tenemos una edad media de 46 años, mediana de 47 y moda de 42. Y meses del crédito, o sea, cuánto plazo las personas sacan su crédito, tenemos una media de 18 meses, mediana de 16 y moda de 12. Entonces, hasta este punto, pues tengo la explicación. Ya a continuación mi compañera seguirá explicando los resultados que obtenemos hasta el momento de nuestro análisis exploratorio. Muchas gracias. Muy buenas noches. Les habla Lorena Obando. Como bien les dijo mi compañera, yo voy a continuar con la explicación de los resultados. En sueldo es importante aclarar, que sueldo es en euros. Vamos a seguir con las gráficas de dispersión. En las gráficas de dispersión encontramos las variables de sueldo y edad, pago mensual y sueldo, pago mensual y saldo inicial del crédito, edad y saldo inicial del crédito, meses de crédito y saldo actual y pago mensual y edad, que es la última. Vemos que tienen una tendencia positiva, que es la línea que se marca en la mitad de cada una, y la que mayor dispersión o datos alejados tienen de esta línea de tendencia es pago mensual y sueldo y meses del crédito y saldo actual, de acuerdo a lo que vemos en las gráficas. También hicimos las diagramas de caja. Primero tenemos género versus la mediana de la edad, en la cual vemos que tienen una distribución normal o simétrica en los datos, donde el 50% de los datos en cuanto a hombres se concentran entre 35 años y 63 aproximadamente, y mujeres ya un poco más, aproximadamente de 65 y los mismos 35 años. Aunque el rango en el bigote mayor en cuanto a la mujer es inferior al del hombre, que está en 80. Ya en el sueldo, en estas dos representaciones vemos que la mujer generalmente tiende a tener menores sueldos que los hombres y el bigote mayor presenta más dispersión de los datos. Y la concentración de los datos se encuentra aquí en la zona de las cajas, que está el 50% de los datos. Ya este es el 25% restante, donde ya hay datos más alejados. Pueden que haya sueldos más altos, pero pues para muy pocos hombres en este caso. Esto es lo que quiere decirnos esta gráfica. Ambos, como les dije, con distribución simétrica de la información o de los datos.
En el siguiente ya tenemos lo que es crédito al día y crédito atrasado al día. Son estos, atrasados estos igual acá, solo que acá lo comparamos con edad, cuyo comportamiento cambia, ya que en créditos atrasados generalmente las personas que se atrasan tienen menor edad que en los créditos al día. Y el 50% de los datos en créditos al día se concentran entre personas de entre 35 años a 65 y en los créditos atrasados entre un poco menos en 30 hasta 50 años aproximadamente. Igual distribución normal de los datos o simétrica de los datos. En cuanto a sueldo, tenemos lo mismo, el bigote mayor tiende a tener mayor variabilidad o dispersión de los datos, pero vemos nuevamente que en los créditos o vemos que en el crédito atrasado su sueldo es inferior generalmente. Y ya la concentración de los datos que está acá en las cajas, que es el 50% de los datos, están inferior a los 2.000 euros en ambos casos. Ya en el siguiente vemos el pago mensual con respecto al créditos al día y atrasados, donde el 50% de los datos en cuanto a los créditos atrasados están concentrados en pagos mensuales menores a 230, casi 220 euros, hasta el máximo que son 430 en esta parte que es el 50% de los datos. Sin embargo, acá ya en créditos atrasados encontramos un bigote mayor en cuanto a su cuota, pero ya datos más variados o dispersos. Ahora vamos a ver un análisis que hicimos con respecto a la data en general. Aquí quisimos analizar primero el promedio o la mediana del sueldo versus el estado del crédito, es decir, al día o atrasado, y la actividad económica, encontrando que las personas o empleados públicos y militares tienen un mayor sueldo, le siguen los independientes con sueldos entre 1.500 y 1.300, y le siguen los empleados y los jubilados que tienen sueldos que oscilan entre 1.300 y 1.100 euros aproximadamente. Pero vemos cómo el sueldo tiene una relación positiva con la cuota, es decir, a mayor sueldo, mayor cuota tienen, como lo vemos acá en la misma línea de empleado público. Pero también vemos que los créditos que presentan más retraso son los que tienen cuotas generalmente más altas, como lo vemos acá marcada la tendencia, línea azul oscuro. Y igual en los sueldos generalmente son inferiores, como lo vemos acá. Y los que sí siempre se retrasaron fueron los estudiantes. En cuanto al estado civil, vemos que el promedio salarial generalmente son los de unión libre, tienen como un sueldo más alto comparados con los demás estados civil, de estado civil, casado, soltero, divorciado, soltero no, divorciado, viudo. Acá el promedio de pago mensual versus el estado del crédito y tipo de crédito. Encontramos ya los créditos clásicos, parciales y reestructurados. Clásico es cuando se otorga un crédito para liquidar todas las deudas que tiene el cliente. Parcial, cuando se otorga el crédito para liquidar una o dos deudas, pero no se liquidan todas las deudas del cliente. Y las reestructuraciones es en caso de que un crédito clásico parcial caiga en mora. Lo que hacemos es reestructurar el crédito ofreciendo una menor cuota al cliente para que pueda continuar con su programa. Ya el siguiente, quisimos analizar el total de la data, la representación de hombre versus mujeres. Hombres tenemos 676 con mayor participación de mujeres en 690 mujeres. En cuanto a los créditos atrasados, los hombres generalmente tienen 47 años, que es la media, y 44 años las mujeres. En cuanto a la participación de los tipos de crédito parcial, clásico y reestructurados, en cuanto a cuantía o cantidad de créditos, el 59% son parciales, el 22% son clásicos y el 17% son reestructuras. Ya si lo hacemos por participación monetaria o en euros, más del 66% está puesto en créditos parciales, en créditos clásicos un 30% y ya en reestructuras un 3,24%. No representa mucho dado que son esos